Vamos a resolver y comentar un supuesto práctico de rentabilidad económica y financiera de la empresa Z. Una apreciación inicial es que vamos a identificar, porque así lo pone el enunciado, el beneficio bruto con el beneficio antes de intereses e impuestos. Esto no es exactamente así, pero para sacar las conclusiones e interpretar las rentabilidades no nos va a afectar. Lo primero que tenemos que hacer es recordar la fórmula de la rentabilidad económica y financiera. Una vez que tenemos claro cuál es la fórmula, en el apartado A se nos pide la rentabilidad económica y qué nos indica el resultado. Este es el más sencillo porque solamente consiste en saberse la fórmula y sustituir los datos que nos los da directamente el enunciado, beneficios antes de intereses e impuestos entre activo. Eso nos da un resultado, como vemos ahí, del 20%. ¿Qué nos indica eso? Eso es la rentabilidad de la inversión, es decir, que de cada 100 euros que invierte la empresa va a obtener de beneficio antes de intereses e impuestos 20 euros. En el segundo epígrafe nos piden la rentabilidad financiera de la empresa con un par de supuestos. Lo primero que hacemos, como siempre, es definir la fórmula de la rentabilidad financiera, beneficio neto entre patrimonio neto por 100. Recordemos también de dónde sale el beneficio neto, a partir del beneficio antes de intereses e impuestos. Lo primero que tenemos que hacer es al BA quitarle la I de los intereses y con eso nos quedaría el beneficio antes de impuestos. Como veis ahí, beneficio antes de intereses e impuestos menos los intereses nos daría el beneficio antes de impuestos. Ahora lo que nos faltaría sería a ese beneficio antes de impuestos quitarle los impuestos. Cuando hayamos hecho esto, al final nos quedará el beneficio neto. Ya tenemos las bases para calcular o poder realizar el ejercicio que se nos plantea. Tenemos que valorar la información que nos dan acerca de la financiación de la empresa solo con recursos propios, es decir, los recursos ajenos son cero, no tenemos deudas. Si no tenemos deudas, no tenemos dinero que devolver, no nos cobran intereses, por lo tanto los intereses son igual a cero. Recordamos, estamos en el proceso de conseguir el beneficio neto a partir de el beneficio antes de intereses e impuestos. Hemos llegado a la conclusión de que los intereses que tengo que pagar son cero, porque no tengo recursos ajenos, todos son propios, eso no los tengo que devolver, no pago intereses. La segunda puntualización que me hace es que la empresa no paga impuestos de sociedades, está exenta de tributar, significa que no paga impuestos, por lo tanto, ¿cuántos serán los impuestos? Cero también. Conclusión a la que hemos llegado tras el análisis del enunciado. Los intereses que paga la empresa son cero porque no tiene recursos ajenos y los impuestos son cero también porque está exento de pagar impuestos. Lo que tenemos que hacer ahora es sustituir esos datos que tenemos en el paso del beneficio antes de intereses e impuestos al beneficio neto. Lo tenemos ahí, como los intereses son cero y los impuestos son cero, el beneficio neto en este caso es 20 millones, lo mismo que el beneficio antes de intereses e impuestos. Lo que tenemos que hacer ya es sustituir en la fórmula de la rentabilidad financiera. En el numerador ponemos el beneficio neto, que son los 20 millones, y en el denominador tenemos que poner el patrimonio neto. Tenemos que tener claro cuál es el patrimonio neto. Son los recursos propios, en este caso, de la empresa. Lo que nos dice el enunciado es que se financia solo con recursos propios, con lo cual todo lo que invierte la empresa son recursos propios, es patrimonio neto. Ahí lo tenemos aclarado. El enunciado nos dice que el activo de la empresa son 100 millones de euros. Como la empresa esa inversión la realiza solo con fondos propios, con recursos propios, serían esos 100 millones. Con lo cual, la rentabilidad financiera nos da 20 millones entre 100, 20%. ¿Qué significa eso? Eso es la rentabilidad financiera, la rentabilidad del capital. Por cada 100 euros que invierten los socios, por cada 100 euros que invierten de su dinero, obtienen 20 euros de beneficio neto. Por último, vamos al apartado C, donde hay que hacer algún cálculo añadido. En este caso nos dan la estructura que tiene la empresa en cuanto a su financiación. Sigue teniendo el activo del enunciado inicial, pero nos dicen que ahora hay 70 millones de euros con recursos ajenos a un tipo de interés del 5% y 30 millones de euros con recursos propios y que el impuesto es del 33%, el impuesto de sociedades. Pues bien, todos esos datos me los dice para saber el dinero que tengo que devolver, por tanto, pagar intereses por él, y el dinero que no tengo que devolver. Eso es en lo que se resume la información. 30 millones son de los socios, pero 70 millones son recursos ajenos, con lo cual sobre esos 70 millones voy a tener que calcular intereses y así lo hacemos. El 5% de 70 millones serían 3 millones y medio.
Eso es lo que tengo que pagar de intereses. Por lo tanto, al beneficio antes de intereses e impuestos le quito los 3,5 millones de intereses. Me quedan 16,500,000. Ahora tengo que calcular el impuesto. Ojo, el impuesto lo calculo sobre el beneficio antes de impuestos, es decir, sobre los 16,5 millones que he calculado anteriormente una vez quitados los intereses. No confundir y aplicar los impuestos sobre los 20 millones que es el beneficio antes de intereses e impuestos. Pues teniendo claro eso, calculamos el 33%, que es el dato que me da el enunciado, de 16,5 millones, que es el beneficio antes de impuestos, se lo restamos y lo que me queda, eso sí, ya es el beneficio neto, 11,055,000 euros. Este beneficio neto, recordad que ahora lo que hemos hecho ha sido calcularlo para calcular la rentabilidad financiera. Rentabilidad financiera, ¿cuál es la fórmula? Pues el beneficio neto entre los recursos propios, el patrimonio neto. Recuerdo, lo que hemos hecho hasta ahora ha sido calcular los intereses, quitárselo al beneficio antes de intereses e impuestos. Hemos calculado después los impuestos que hay que pagar y le hemos restado los impuestos, con lo cual al final llegamos al dato del beneficio neto. ¿De acuerdo? La conclusión es que el beneficio neto han sido 11,055,000 euros. ¿Qué hago ahora con eso? Pues como os comentaba, sustituirlo en la fórmula de la rentabilidad financiera, ajustándonos a lo que nos pide el presupuesto. Pues bien, sería beneficio neto 11,055,000 entre 30 millones de euros por 100, que me da un 36,85%. Eso significa que de cada 100 euros que aportan los socios han obtenido 36,85 euros de beneficio neto. Y hemos llegado a este punto, nos podemos poner a bailar un ratito porque eso significa que el ejercicio está hecho perfectamente. Venga, suerte con el siguiente.